Señor alcalde, ¿por qué cree que deben conocer su pueblo? Si yo tuviera que decir algo de Morata de Tajuña, yo creo que lo primero que tendría que referirme es a sus gentes, a su carácter acogedor e integrador que recibe, ¿no?, de gratamente a cualquiera que pueda venir. Evidentemente eso no es suficiente bagaje para decir, oye, ¿qué tengo que ver en Morata de Tajuña? Pero sí que si hablamos, por ejemplo, de algo muy reciente, para desgracia o por suerte o por desgracia que nos tocó vivir, fue uno de los centros de la batalla del Jarama, con mucha importancia en la guerra civil, y en la actualidad tenemos un programa para poder visitar los restos arqueológicos que quedaron de la batalla y hacer un turismo que a través de la guerra, por ejemplo, pues puede ser muy interesante. Esto de la historia más reciente, ¿no? A 30 kilómetros de Madrid, prácticamente a un salto de legua, como se diría antiguamente. Tenemos también un sistema, por ejemplo, para retrotraernos en la historia, muy interesante de un regadío que, iniciado por los romanos, fue mejorado por los moriscos y actualmente sigue funcionando en La Vega. La Vega de Morata se riega con un diseño de ingeniería morisca que sigue funcionando. Son los caces de hace cientos de años los que siguen regando nuestras tierras, ¿no? Y que se pueden visitar con un paseo, porque además Morata lo que tiene es un entorno natural que creo que además es muy acogedor. Un buen amigo mío, que en paz descanse, murió hace poco tiempo, Martín Chirino, un gran escultor español y hijo adoptivo de Morata, decía que era una pequeña Toscana a 30 kilómetros de Madrid. Y además tenemos una pieza muy interesante de ver, que es probablemente uno de los pocos molinos harineros que funcionan aún en el río, ¿no?, en el agua, que funcionan aún y que se ponen en marcha para las visitas. El Museo de la Molinería de la Huerta de Angulo es un sitio que de verdad sorprende a la gente cuando viene. De hecho, el Ayuntamiento y Morata pertenece a la Asociación de Amigos de los Molinos de España por esa importancia que tiene este hito, ¿no? Además de las fiestas, ¿no? Tenemos la fiesta de la Constitución, por ejemplo, que estamos ya cerca de la fecha que se debería realizar, las fiestas patronales en septiembre, que son muy animadas y suelen ser muy visitadas. Y sobre todo también otro hito cultural importante es la representación de la Pasión el Jueves Santo, todos los Jueves Santo, que esperemos que ya el año que viene, estamos en un año de pandemia, esperemos que el año que viene ya podamos realizar con la mayor normalidad del mundo y poder volver a disfrutarlo, ¿no? Morata, la verdad es que creo que es un destino, como he dicho, acogedor. La gente que viene de fuera se va a encontrar muy a gusto. Además puede adquirir las famosas palmeritas, que es un producto que gracias a los obradores morateños ha cogido una enorme fama, ¿no?, y merecida. Y también dentro de lo que es Morata, deberíamos decir que es un pueblo olivarero, un pueblo con cierta importancia en la producción de aceituna, ¿no? El 25% de la producción madrileña de olivar se da en Morata. Es decir, es un pueblo que, como digo, a poco más o alrededor de media hora de Madrid, del centro de Madrid, es un pueblo para pasar una jornada grata, con buena gastronomía, con una gente muy acogedora, un pueblo integrador. Es decir, ¿qué voy a decir yo de mi pueblo que realmente no quiera, ¿no?, cuando uno le quiere? Pero sí que es verdad que no estoy mintiendo, que es verdad que es un pueblo que merece la pena ser visitado y que quien venga se va a sentir bien acogido. Cuéntenos cómo llega este proyecto a ustedes. Pues la verdad, al poco tiempo de empezar nuestra legislatura, hace 5 años, pues efectivamente empezaron a llegar proyectos encima de la mesa. Y la verdad es que al principio no sabíamos lo que se trataba, sabíamos que era un proyecto, entre otros más que vinieron, y nos interesó porque todo lo que fuera inversión en nuestro pueblo nos interesaba. Hay que recordar que Morata está dentro de la zona sureste de Madrid, que es una de las zonas que tiene, bueno, la zona, por desgracia, que tiene menos renta per cápita de la comunidad, lo que quiere decir que efectivamente está sedienta, ¿no?, de inversiones, ¿no? Entonces todo lo que era una inversión pues nos interesaba. La verdad es que al principio no comprendimos la envergadura de lo que podía ser esto, ¿no? Es verdad que teníamos en proyecto un polígono industrial donde los terrenos que se puede ubicar el circuito,
pero la realidad nos hizo hacer un estudio de viabilidad y vimos que por ahí ese camino era un camino tortuoso y que no iba a ser beneficioso para el futuro de Morata, por la inversión que necesitaba, por el estado actual de la economía, que en Madrid no es una región precisamente en la que la industria pueda desarrollarse plenamente, y al final, tras ese informe, ¿no?, tras ese estudio de viabilidad, vimos que llevábamos mal camino, ¿no? Esa especie de gallina de huevos de oro que teníamos ahí, resulta que al final los huevos no eran tan de oro, ¿no? Entonces, todos estos proyectos que fueron viniendo, pues nos hicieron recapacitar, parar en esa dinámica que llevábamos y replantearnos un futuro para Morata que pudiera dinamizar su economía. Este proyecto, junto a otros que en ese momento nos presentaron, fue una de esas puntos, ¿no?, de apoyo, en decir, oye, por aquí podemos ir. Y efectivamente, luego fuimos comprendiendo la envergadura del proyecto según se fue creciendo, ¿no? Porque al principio la verdad es que nos hablaban de un circuito de velocidad, pero un circuito de velocidad al principio, pues no sé, no teníamos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana no sabemos lo que significa. Poco a poco vas comprendiendo la dimensión mundial que puede tener un proyecto de esto, ¿no? Es decir, que Morata sea al final, acoja este proyecto, realmente es un honor, yo creo, para el pueblo, una posibilidad increíble para su futuro y para el de nuestros hijos, que en definitiva es para lo que estamos aquí. Y es verdad que poco a poco ha habido que trabajar mucho, ha habido que tener muchísima discreción en el desarrollo de todo el trabajo que se ha venido realizando, porque los grandes proyectos se tienen que hacer con ladrillo a ladrillo y con pasos muy sólidos, ¿no? Entonces, eso lo tuvimos también muy claro desde el principio, evidentemente teniendo en cuenta también esos otros proyectos que al final no apostaron a la hora de la verdad, no apostaron por radicarse en Morata, y evidentemente ahora mismo, por ejemplo, pues sí que es verdad que según vamos avanzando cada vez vemos que este proyecto es mucho más de lo que habíamos pensado en un inicio, ¿no? Ni en nuestros mejores sueños, por así decirlo, podíamos pensar que esto tenía esta envergadura para un pueblo como Morata. Señor alcalde, ¿qué impacto cree que puede tener este circuito en su pueblo y qué planes tiene para los próximos años? Pues para Morata puede ser, parece a lo mejor puedo parecer un prepotente en este caso, pero es verdad que este proyecto, una vez que esté cuajado, puede hacer de Morata puede ser uno de los referentes, estamos hablando a nivel mundial, de una de las ciudades más del mundo del motor a nivel mundial. Es decir, eso va a traer repercusiones de todo tipo, ¿no?, sinergias de todo tipo a la hora de traer apuestas económicas alrededor del mundo del motor, ¿no? Yo estoy viendo incluso Morata que puede tirar por apostar, ¿no?, por una zona tecnológica, más que industrial, por una zona tecnológica, ¿no?, de investigación, de desarrollo, sobre todo muy cercana al mundo del motor, porque sí nos estamos dando cuenta que al final el circuito lo que es un núcleo que atrae al final todo este tipo de economía, ¿no? Y cómo no solamente Morata, es decir, estamos hablando de Morata. Morata al final es un pueblo que está en la zona del sureste, una zona, como he dicho antes, que está muy deprimida. La verdad es que creo que va a ser un importante también punto de inversión y de movimiento, ¿no?, de dinamización de la economía de la comarca, y no solo de la comarca del sureste, que le hace falta este tipo de inversiones, sino incluso de la propia Comunidad de Madrid. Es decir, es verdad, ¿no?, cuando tú te acercas al mundo motor, observas que en Madrid se ha quedado fuera del circuito mundial del mundo del motor, porque no tiene lo que Morata le puede ofrecer, ¿no?, que es este circuito. Desde ese punto de vista no podemos más que sentirnos orgullosos. Es decir, como decía al principio, dentro de 10 años, pues Morata puede ser un referente mundial dentro del mundo del motor, como uno de los circuitos más que están, de los grandes circuitos que están en ese entorno, ¿no?